Hoy la desigualdad es como nunca. Jamás se ha conocido el hecho de que el 1% de la humanidad tenga más recursos y patrimonio que el 99% restante. Y que va a más, y que va a más. Uno de ellos tiene que ver con el uso perverso de las tecnologías. La apostasía es expulsar lo espiritual, lo trascendente de la vida. Lo que vamos a vivir en el ámbito de lo virtual y de lo artificial en los próximos 5 años va a ser tremendo. Pero ciertamente el grave peligro que tiene para el ser humano la denominada inteligencia artificial es Matrix. Matrix, la película Matrix. Nos vamos metiendo en una vida mediocre y vacía donde se nos dan becerros de oro para convertirnos en vulnerables, manipulables, alienados y finalmente prisioneros a modo de zombies. Que los que dominan el cotarro son psicópatas. Estamos gobernados por los psicópatas. Pero es que es una realidad. Pero no le da algo el ser tan mentiroso, no, porque son psicópatas. El engaño, la mentira, el embuste, es que forma parte de su carácter, por así decir, porque son psicópatas. Buenas tardes. Lo primero, bienvenidos por estar aquí un año más. Ya vamos por el 14. Y nada, de momento nos sigue renovando, o sea que lo tenemos aquí en Barcelona. Lo primero, dar las gracias a Emilio por estar aquí un año más, a todas vosotras y todos vosotros. Espero que la organización haya estado bien y que estéis bien y a gusto. Y poco más. Quien no haya podido venir, en los canales tanto en el canal de YouTube de Emilio, como en el de Pulisolidaria, como en el de Noaya, puede encontrar luego el vídeo también y a compartirlo. Y bueno, vamos viendo cómo va desarrollándose todo lo que estamos viviendo, ¿no? Cada uno con su observación, su conciencia y poco más. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ya lo tenemos otro año. Gracias. Muchas gracias, Martín. No me levanto al dar el abrazo porque estoy enchufado. No llegase lo de Matrix, pero casi. Hablaremos quizá de lo de Matrix. Bueno, pues yo me uno antes que nada al agradecimiento a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Ciertamente, como ha recordado Martín, al que tengo que agradecerle en primera persona, que un año más, y efectivamente, él lleva los números perfectamente, ya... ¿Cuánto ha dicho que llevamos? 14, qué barbaridad. Qué barbaridad. Y por tanto el agradecimiento más enorme a él. Y a Natalia también, que la acompaña en todo lo que tiene que ver con el desarrollo operativo. Y ciertamente a través de Internet también divulgaremos este encuentro, pero yo os agradezco enormemente vuestra presencia. Está bien, sin duda ninguna, lo de los encuentros online, sabéis que yo hago mucho, pero... los encuentros presenciales tienen otro sabor, es totalmente cierto, y además permiten una cercanía, permiten un piel a piel, no hablo ya de vosotros conmigo y yo con vosotros, que también, sino entre vosotros mismos, que en un encuentro online pues se dificulta, ¿no? De ahí que sean bienvenidos iniciativas como la de Irache en Vizcaya, de que periódicamente hay encuentros de almas, en estos momentos que, como vamos a desarrollar ahora, son... tumultuoso, pero también una gran oportunidad. Vamos, la gran oportunidad, diría yo, para nuestras almas. Bien, el título quizás os haya sorprendido un poquito cuando hablamos de que es la hora ya de decir las cosas claras y de no tener ahí ningún tipo de miedo para exponer. Y lo vamos a intentar hacer. Vamos a ver el tiempo que me lleva. Inicialmente me gustaría que hubiera tiempo para el coloquio, espero que sí. Pero si no lo hubiera, pues será porque la vida dice que no es el momento. Yo voy a intentar desarrollar lo que son los contenidos que creo que son más importantes, aunque sea de manera sintética, y permitirme que empiece por algo que muchos sabéis, sobre la conciencia. Muchos lo sabéis ya. Muchos sabéis que una cosa es la conciencia y otra cosa es la conciencia con S, lo sabéis sobradamente. Sabéis que la conciencia sin S tiene que ver con asuntos morales relativos al bien y al mal.
Por ejemplo, le haces una trastada a alguien y tienes mala conciencia por haberle hecho esa trastada a alguien. Consciencia, el diccionario nos dice que es otra cosa. Y la consciencia reúne en sí lo que podríamos denominar que son tres capacidades, tres en una. Primero, la capacidad de conocernos a nosotros mismos. La segunda, la capacidad de conocer la realidad que nos rodea. Y tercero, el equilibrio entre ambas capacidades. El equilibrio entre la mirada interior y la mirada exterior. Una persona consciente, por tanto, los que estamos aquí, aspiramos a ser conscientes, tenemos que desarrollar la mirada hacia adentro, la mirada hacia afuera y hacerlo en equilibrio. Cuando analizamos lo que está ocurriendo, incluso en el ámbito de la denominada conciencia, espiritualidad, vemos que esto no siempre es así, porque es fácil como deslizarse hacia uno de los sitios olvidando el otro. Deslizarse hacia lo interior olvidando lo exterior, o mucha atención a lo exterior olvidando lo interior, pero la conciencia es ambas cosas a la vez y en equilibrio. Podríamos decir que la mirada interior debe llevar fundamentalmente a una cosa. Hay más, ¿no? Pero para ir al grano, fundamentalmente una cosa. Lo que los sabios de la Grecia clásica ya nos dijeron: conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Y conocerte a ti mismo no es conocer qué te gusta, si te gusta ir más a una playa que a otra, si prefieres el coche o el avión. No, conocerte a ti mismo, a ti misma, significa darte cuenta de que cada uno de nosotros, y vosotros mismos cada uno, somos una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de ser y de estar. Darte cuenta e integrarlo en tu vida cotidiana, que somos una perfecta conjunción de lo que es imperecedero y de lo que es efímero y pasajero, que somos una perfecta conjunción de lo que no va a conocer nunca la muerte y de aquello que sí va a conocer en algún momento concreto la muerte. Cuando una persona se da cuenta de esto y lo integra, su vida se transforma por completo. Hay que darse cuenta e integrarlo. En catalán, en castellano, tenemos el ser y el estar. Los ingleses no, está un poco más apurado al respecto. Pero nosotros tenemos el ser y el estar. Y podríamos decir que nuestra esencia es el ser. El ser que encarna en el coche, que es el estar para experimentar la experiencia humana. Y ahora somos y estamos en una envoltura física. Cuando desencarnemos, cuando nuestro componente perecedero muera, seguiremos siendo, pero ya no estaremos en una envoltura física. Ahora somos con envoltura. Cuando desencarnamos somos sin envoltura, pero seguimos siendo. Sabéis que a mí me gusta hablar del coche y del conductor. El coche es el pequeño yo, físico, emocional, mental, y la personalidad a ello asociada. Lo pasajero, lo efímero, eso es el coche. Y el conductor es la esencia, el ser, lo imperecedero que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y cuando se produce eso que llamamos muerte, pues que simplemente que el coche ya está, ya ha cumplido la función que tenía que hacer y el conductor se baja del coche y ya está. El coche se lleva a la chatarrería, es decir, se le entierra, se le incinera, los componentes físicos, emocionales, mentales se disuelven, pero el ser que somos sigue siendo. Y no solamente sigue siendo, sino que se lleva la experiencia, lo jugoso. Cristo Jesús lo llama el aceite, se lleva lo jugoso que ha podido recolectar en esta vida. Lo que no es jugoso, lo que no tiene alta vibración, no se lo lleva, porque no tiene valor ninguno. Pero lo jugoso, aquello que tiene alta vibración que hemos sacado de las obras, de las actuaciones, de todo lo que es nuestra vida, siendo buenas personas, es como se puede resumir, pues eso contribuye a que nos llevemos aceite. Y nuestro ser, cada nueva encarnación pues va como recolectando, y ojalá recolectemos mucho, y ojalá hayamos recolectado mucho de encarnaciones anteriores. En cualquier caso, estamos a tiempo de aprovechar esta vida para recolectar. Esto es el conocerse uno mismo. A partir de este conocimiento y de la integración de esto, vivir la vida. Vivir la vida con conciencia. Es vivir de verdad, no es sobrevivir. Porque el que no se conoce a sí mismo, aquel que cree que somos simplemente lo perecedero, aquel que se identifica con el coche y olvida al conductor, realmente no vive, está sobreviviendo. Y esta sociedad, desgraciadamente, sabe mucho de eso, de sobrevivir. Y la gente lo llama vivir,
pero no se está viviendo. No hay plenitud, todo lo contrario, hay mucho vacío existencial, hay mucho desgaste emocional, hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no se está realmente viviendo la vida. Hemos olvidado al conductor, ¿y qué le pasa al coche sin conductor? Que es un coche loco. ¿Y el coche loco qué hace? Lo sabemos por los cacharritos que decimos en Andalucía, por las atracciones de feria, que se da golpes continuamente. Y observamos la sociedad y vemos un montón de coches locos dándose golpes continuamente, de una forma tremenda. Y el propio entramado político, institucional, todo el lío, está todo golpes continuos, porrazos continuos de coches locos. Esto es conocerse a uno mismo, la mirada interior a la que nos llama la consciencia. Pero decíamos que es necesario también una mirada exterior, hacia afuera. Y esa mirada hacia afuera, en términos conscienciales y espirituales, se suele olvidar. Hay gente que mira hacia afuera, pero no procura conocerse a ellos mismos. Entonces te come la realidad. Eso pasa mucho con las personas que se ven imbuidas por lo conspiranoico, que te come la realidad. Tú quieres conocer la realidad, te acercas a la realidad, pero te falta un equilibrio, te falta el conocimiento de ti mismo y te come esa realidad. Pero igualmente aquel que procura conocerse a sí mismo en el sentido que estamos compartiendo, tiene que mirar la realidad, tiene que acercarse a ella. Hay en Mateo 16:3, si mi memoria no falla, Cristo Jesús se dirige a una serie de personas que lo están como hacían muchas veces los sacerdotes de aquella época, los fariseos, lo están como intentando pillar y le dice: hipócritas, que miréis el cielo para conocer el clima, no esa es la palabra que utiliza, pero ese es el sentido, miréis el cielo para conocer el clima y no sois capaces de mirar la realidad para conocer los signos de los tiempos. Hay que conocer los signos de los tiempos, hay que conocer lo que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo. Y es fundamental, porque Él nos anunció además que esta generación humana, hemos hablado en otros encuentros aquí en Barcelona al respecto, Él nos anunció que esta generación humana terminará, que aunque nos parezca increíble, este mundo, entendiendo por mundo este sistema socioeconómico, político, institucional, tecnológico, este sistema concluirá, se agotará, y este ciclo terminará para que surja un nuevo ciclo, que él denomina una nueva humanidad en una tierra restaurada. Eso sucederá. Y nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Sobre esto volveremos a hablar más adelante. El por qué nadie sabe ni el día ni la hora. Y nos dice estar atentos a las señales. Hay que estar atentos a las señales, hay que estar atentos a los signos de los tiempos. La consciencia significa conocerse uno mismo y estar atento a los signos de los tiempos. Y hacer las dos cosas en equilibrio. Sobre conocernos a nosotros mismos, las prácticas de vida, muchas cosas que están relacionadas con ello, en encuentros de otros años lo hemos ido desarrollando con mucho detenimiento. Me vais a permitir que, para poner de manifiesto las grandes realidades espirituales en las que nos encontramos, hoy pongamos especial énfasis en los signos de los tiempos. ¿Podemos de verdad acercarnos, aproximarnos, conocer los signos de los tiempos? Claro que sí, es a lo que nos convoca, casi nos insta Cristo Jesús. Vamos a hacerlo. ¿Cuáles son? También hacer vosotros mismos una especie de escáner mental, cada uno en su propio escáner, viendo la realidad que nos rodea, el mundo en el que estamos, entendiendo por mundo no este precioso planeta, por favor, sino el sistema con todo lo que conlleva, económica, social, política, institucionalmente, tecnológicamente. Escaneando este sistema, este mundo en el que nos encontramos, ¿cuáles son las principales señas de identidad del mismo para acercarnos a los signos de los tiempos? Yo diría que para empezar hay 6, media docena, para empezar. Ahora irán apareciendo seguro más cosas, pero para empezar hay media docena de señas de identidad que nos enseñan, nos muestran los signos de los tiempos. De estas 6, 3 tienen que ver con la mano humana, es decir, 3 están provocadas por nosotros y 3 no tienen que ver con la mano humana, sino que tienen que ver con la evolución de los ciclos.
tienen que ver con lo que Cristo nos anuncia de un ciclo que se agota en un momento determinado para que surja otro. Por tanto, el esquema que vamos a desarrollar para arrancar son 6 signos de identidad, 3 relacionados con la mano humana y otros 3 que van más allá de la mano humana. Los 3 que tienen que ver con la mano humana, seguro que los términos os suenan, unos más y otros menos. El primero os suena seguro, porque hemos hablado aquí ya de ello. Distopía, distopía. Es un signo evidente del momento que estamos viviendo. Una colosal distopía que además crece, crece y crece. Hablábamos hace unos minutillos del diccionario cuando habla de la consciencia. Bien, volviendo al diccionario, es interesante que os recuerde que el término distopía se ha incluido en el diccionario de la Academia Española de la Lengua muy recientemente. Creo que en el 2014, es decir, como quien dice ayer. Hasta entonces no estaba incluida la distopía en el diccionario. El término utopía sí, está incluido en el diccionario hace mucho tiempo, pero no el término distopía. Yo creo que todos sabemos que la utopía es una humanidad ejemplar. El anhelo que podemos tener de una humanidad ejemplar. Una humanidad que vive en paz, en concordia consigo misma, en sinergia con la naturaleza. Una humanidad ejemplar. La distopía es todo lo contrario. Durante el siglo XX, la distopía, que no estaba como término en el diccionario, fue una especie de género literario. Es donde se empezó a acuñar, una especie de género literario. ¿Quién no ha escuchado hablar de la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley o 1984 de George Orwell? Bueno, pues son iconos, son grandes referencias del género literario distópico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que lo que en la primera mitad del siglo XX se empieza a desarrollar como un género literario, por tanto, de ficción, hoy es una realidad patente. Vivimos en una colosal distopía, donde se acumulan dos cosas que también se nos anunció en boca de Cristo. Primero, los males de siempre, con más intensidad que nunca. La humanidad siempre ha sido distópica, por decirlo de alguna manera. Siempre ha habido dolor, siempre ha habido sufrimiento, siempre ha habido guerra, siempre ha habido hambre, siempre ha habido desigualdad, siempre ha habido desprecio de la vida y de la naturaleza. Eso viene de siempre. La seña de identidad en el momento actual, con relación a esto, es que es con más intensidad que nunca. Hoy la desigualdad es como nunca. Jamás se ha conocido el hecho de que el 1% de la humanidad tenga más recursos y patrimonio que el 99% restante. Y que va a más, y que va a más. Esta mañana leí un informe de un premio Nobel que curiosamente se lo ha pedido el G20. Será para meterlo en un cajón el informe, evidentemente, donde pone en evidencia que desde el año 2000 toda la renta, toda la riqueza que se ha ido generando ha ido a parar mayoritariamente a este 1% que ya tiene toda la riqueza, pero que va a más y va a más. Y frente a ello, enorme cantidad de personas que se levantan, si es que duermen, cada día, sin saber si van a poder comer en el día que está comenzando. Casi 1.000 millones de personas en situación de hambruna. La desigualdad es tremenda, una desigualdad que también se da en lo que llamamos el primer mundo, en los países desarrollados también hay una gran desigualdad. Y hay mucho dolor, hay mucho conflicto, hay mucha violencia. Hay guerras, evidentemente, pero también hay violencia entre el ser humano. Sin darnos cuenta, el virus de la violencia lo tenemos muy interiorizado, nos enfadamos con mucha facilidad, nos encolerizamos con mucha facilidad, nos cuesta trabajo relacionarnos con el otro y con nosotros de una manera pacífica, de una manera enriquecedora, queremos imponer nuestro criterio. La sociedad esta nos llama a competir, competir, competir. Incluso en el sistema educativo a las asignaturas de antes ahora le llaman competencias, tenéis que adquirir competencias, por favor. Cuánta competencia, cuánta lucha, cuánta violencia. Y el listado es muy largo, cuando hablamos del colapso que se está produciendo con relación a la naturaleza, es impresionante, el listado es muy largo, que pone de manifiesto que los males de siempre están ahora, evidentemente, pero con más intensidad que nunca. Es una de las características de la distopía.
Y la otra característica es que no solamente están los males de siempre con más intensidad que nunca, sino que hay nuevos males que nunca antes ha habido. Por si fuera poco, el que tengamos los de siempre, pero con más intensidad, además tenemos nuevos males que antes nunca ha habido. Uno de ellos tiene que ver con el uso perverso de las tecnologías, que en sí son neutras. Las tecnologías no las podemos responsabilizar, por favor, pero sí a las manos que utilizan esas tecnologías para controlar, para dominar, para manipular, para provocar ensayos de ingeniería social. Y no solamente las tecnologías, sino la ciencia en general, puesta al servicio de una serie de gente de la que lo haremos posteriormente. La distopía tiene estos dos pilares, los males de siempre con más intensidad que nunca y nuevos males que nunca antes ha habido y que ahora tenemos entre nosotros. Cuando hablamos de la seña de identidad, os decía que hay tres que tienen que ver con la mano humana. La distopía creciente es la primera. La segunda, la apostasía. Aquí el diccionario no nos vale, porque si consultáis el diccionario, la apostasía lo liga demasiado a las iglesias. Y en términos espirituales, la apostasía es mucho más. Es decir, la apostasía no es que yo, como me bautizaron mis padres en una iglesia, de adulto, digo, me declaro apóstata, borrarme de la lista. Eso es lo que dice el diccionario, que es, dicho de una forma coloquial, es lo que dice el diccionario que es la apostasía. Pero espiritualmente, metafísicamente, la apostasía es mucho más. La apostasía es expulsar lo espiritual, lo trascendente de la vida. No el borrarte de una iglesia, no, expulsar lo trascendente y lo espiritual de la vida. Eso es la distopía. El destierro, la expulsión de la espiritualidad, de una visión trascendente, el hecho de que hay una esencia más allá de la apariencia, en ti, en los demás, en la vida, todo eso desterrarlo, expulsarlo, como si no existiera, tapándolo, ocultándolo. Eso es la distopía. Eso es lo que Friedrich Nietzsche... Perdón, apostasía. Muchas gracias. Eso es la apostasía. Una apostasía que, para que no me equivoque, Friedrich Nietzsche lo resumió de un modo que es contundente. Matar a Dios. Matar a Dios. En la Gaia Ciencia hay un personaje en el apartado 105 de la Gaia Ciencia que se llama el loco y que anda por las callejuelas de la ciudad buscando a Dios. Y la gente se ríe. ¿Ya estás buscando a Dios? ¿Lo has encontrado? ¿Ya estás buscando a Dios? Y en un momento concreto, este loco, entre comillas, en la plaza central, se pone a voz en grito, le dice, no encuentro a Dios porque Dios ha muerto. Y ha muerto porque lo hemos matado nosotros. Esto está escrito en la transición del siglo XIX al siglo XX. Y es un gran anuncio. Nietzsche es un gran anunciador. Es un gran anuncio de lo que va a pasar. Y evidentemente que hemos matado a Dios no significa que hayamos estrangulado, a mí me gusta hacerlo de manera cómica, a un señor de barba blanca que vive más allá de Júpiter. No, matar a Dios significa expulsar la visión trascendente, la idea de lo trascendente, la práctica relacionada con lo trascendente de nuestra vida personal y de nuestra vida colectiva. Y claro, cuando se lleva a cabo la apostasía, se abren las puertas, una vez que se mata a Dios, se abren las puertas, creo que esta escena del Antiguo Testamento la conocéis mucho, se abren la puerta al becerro de oro. Recordáis que el pueblo hebreo en un momento determinado a Dios, entre comillas, lo quita de en medio y hace un becerro de oro. Eso está narrado creo que en el libro del Éxodo. Bueno, pues esta sociedad, como ha matado a Dios, ha puesto en su lugar becerros de oro, no uno, sino varios becerros de oro, y fundamentalmente dos. La denominada medicina y ciencia, por una parte, y las tecnologías. Son los dos grandes becerros de oro. Y la gente lo adora. Ha olvidado lo que son, hemos olvidado lo que somos, y adoramos la medicina y las tecnologías, buscando en ellas lo que hemos perdido al desterrar la visión trascendente. Porque os pongo solamente un ejemplo. Yo no tengo ninguna voluntad de desencarnar, ¿vale? No me lo planteo. Ahora mismo, por lo menos, no me lo planteo.
Y por tanto, con esto no estoy haciendo una especie de alegato a que dejemos de vivir, ¿no? Yo quiero vivir, tengo entusiasmo por la vida, estoy encantado de compartir con vosotros y con vosotras, por ejemplo, esta tarde, y es maravilloso. Ahora bien, a la muerte no le tengo ningún miedo. ¿Por qué? Porque modestamente he integrado lo que decíamos antes del conocernos a nosotros mismos. Es que sé que no voy a morir. No va a morir lo que soy. En lo que estoy, sí, pero bueno, seguiré siendo sin envoltura, como decíamos anteriormente. Sabéis además que a mí la vida me regaló una experiencia preciosa el 29 de noviembre del año 2010, que me morí. Mi coche se murió y yo pude vivir directamente esa experiencia de tú sigues siendo y ahí está tu coche que ya ha dejado de funcionar. Por una serie de razones volví a él, pero no tenemos que tenerle ningún miedo a la muerte. Y eso no significa que no queramos seguir viviendo, pero oye, sin obsesión. Seguir viviendo con calidad de vida, ¿verdad? Y la calidad de vida tiene que ver con la salud, sí, pero con más cosas también. Deberíamos buscar una plenitud, deberíamos buscar un entusiasmo por vivir, no convertirnos en una especie de zombies, como decía hace unos minutos, que sobreviven. Y las tecnologías y la medicina y la ciencia, ¿qué es lo que te dicen? Que quieren conseguir instrumentos para que vivas 100 años. Y a ver si podemos conseguir 120. Y a ver si podemos conseguir 150. Y a ver si podemos conseguir 200. Bueno, vale, está bien, pero oye, tranquilo, que es que somos inmortales. Es que ya somos inmortales. Y que el coche dure más tiempo se agradece. Pero oye, sin obsesionarnos, por favor. Sin embargo, la gente anda obsesionada. Tan obsesionada que es capaz de meterse en unos tinglados tremendos en el ámbito médico con tal de vivir 1 año más, 2 años más, a costa incluso de la calidad de vida a la que hacía referencia anteriormente. Hay que tocar más el suelo, hay que tomar más, iba a decir, no tomar tierra, hay que tomar conciencia para vivir de otra manera. Y claro, cuando las tecnologías van ocupando el sitio de la trascendencia, llega el transhumanismo. El transhumanismo es la seña de identidad que va ligada a la apostasía, el transhumanismo. Hemos matado a Dios y nos encaminamos hacia el transhumanismo. El transhumanismo es buscar en lo material lo que ya tiene desde lo trascendente, pero que como has desterrado lo trascendente ya no lo encuentras y lo estás buscando por otro camino. Y los que manipulan, que los hay, insisto, hablaremos de ello dentro de un rato, pues nos convertimos en vulnerables, fácilmente manipulables. Fijaros todo lo que se está haciendo con relación a la inteligencia artificial. Lo que vamos a vivir en el ámbito de lo virtual y de lo artificial en los próximos 5 años, es decir, desde finales del 25 a finales del 30 aproximadamente, va a ser tremendo. Las megacorporaciones, también los gobiernos, están gastando unas enormes cantidades de dinero en esa inteligencia artificial, que todavía no ha dado la cara. Todavía no hay productos, todavía no hay artículos, todavía no hay una realidad tangible. Sí, bueno, ahora en el móvil resulta que tenemos el ChatGPT o podemos tenerlo, pero esto son tonterías, esto no justifica billones y billones de inversión. Lo que se está preparando es enormemente gordo. Tener en cuenta que la empresa que fue capaz, en primer lugar, de utilizar los chips, no para juegos virtuales de estos de los niños y de las niñas, bueno, y de los mayores también en la pantalla, y lo encaminó hacia la inteligencia artificial, que tiene el curioso nombre, lo pronuncio en castellano, ¿vale? NVIDIA es como se llama, NVIDIA es como se llama. Esa empresa NVIDIA, el 9 de julio, es decir, el 9 de julio de este año, su valor bursátil, su capitalización bursátil, se situó en 4 billones con B de Barcelona, 4 billones de dólares. Esto es una cantidad que se nos escapa. Toda la economía española de un año es 1,8 billones.
Pues bien, Nvidia en el 9 de julio llegó a tener un valor bursátil, una capitalización de 4 billones. Pero ojo, 113 días después, el 29 de octubre pasado, ya tiene un valor bursátil de 5 billones. $1 billón en 113 días. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué depósito de confianza hay ahí para que haya ese incremento tremendo de valor? ¿Qué es lo que se espera que se consiga a través de la inteligencia artificial? Ahora hablaremos de ellos, de lo que están detrás de todo esto. Pero ciertamente, valga como adelanto, que el transhumanismo, y en concreto lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la principal amenaza que tiene para el ser humano no es que nos sustituyan en el ámbito laboral, que también, no tengáis ninguna duda, que de aquí al año 2035 todas las actividades podrán ser realizadas por inteligencia artificial. En Estados Unidos se está comercializando ya, es una de las primeras manifestaciones, un robot que es casi de la estatura de una persona, todavía tiene forma de robot, no lo han revestido para parecer que es una persona, es un robot para hacer las tareas domésticas. Y hace todas las tareas domésticas. Y vale $20.000. Bueno, $20.000, 18.000, 19.000 euros, es un dinero, pero bueno, hay gente que está haciendo esa inversión, entre comillas. Bueno, pues lo meto en casa y nos olvidamos del servicio doméstico. Barre, limpia, parece que hace incluso la comida. A mí me cuesta trabajo creerlo, pero la publicidad la tenéis en internet. Pero me cuesta trabajo creerlo ahora. Yo sé que se va a conseguir, si es que no se ha conseguido ya. Pero esto va a pasar en muchos ámbitos. Porque fijaros además que se nos está metiendo por el camino de deshumanizar las actividades laborales. El valor añadido de muchas actividades laborales es la humanidad al desarrollarla. Un médico o una médica, aparte del conocimiento, el valor añadido es la humanidad, el contacto humano. Pero claro, si lo vamos formateando a profesores, médicos, cajeros de supermercados, etcétera, etcétera, los vamos metiendo en un ámbito en donde van perdiendo su humanidad, porque tienen un vacío existencial, porque están desgastados emocionalmente, porque están contrariados, y entonces no tienen una empatía con el que tienen delante, pues claro, estamos abriendo el camino de que si las actividades laborales se deshumanizan, pues las pueden llevar a cabo mucho mejor artilugios, que no son humanos, pero son mucho más eficientes para llevarla a cabo. Y esto va a más, Pero este no es el... Vamos, de hecho ya sabéis que hay compañías de estas médicas que se han puesto de moda ahora que te dicen que te atienden por el móvil y te atiende un bot de esto, te atiende un médico o una médica virtual. Y ya está. Y esto va a más. Pero, como decía hace un momento, esta no es la principal amenaza. La principal amenaza es el que nos metamos en el sistema casi sin darnos cuenta y nos convirtamos en una pieza más del entramado tecnológico. Nos dicen, hay el peligro de que la inteligencia artificial destruya los puestos de trabajo porque será capaz de desarrollar todas las actividades laborales. Cierto, cierto. Nos dicen también, la inteligencia artificial puede desarrollarse hasta el punto de que en un momento adquiera autonomía. Y a lo mejor en esa autonomía arremete contra el ser humano. Yo eso lo veo más difícil porque sé bien que la inteligencia artificial tiene algoritmos muy cerrados. Nos quieren hacer creer que es una especie de inteligencia libre. Mentira. Tiene algoritmos enormemente cerrados. Preguntarle a la inteligencia artificial sobre determinadas cosas. Veréis cómo no es libre. Veréis cómo no hace un barrido de toda la información de internet y os dice A, B, C. No, no, no. Cuando le ponéis ante cuestiones delicadas, te da una opinión, no te está dando una información, porque sus algoritmos están muy bien definidos. Pero es lo que nos dicen, que se podrá revolver contra nosotros. Pero ciertamente el grave peligro que tiene para el ser humano la denominada inteligencia artificial es, lo citábamos antes, vuelvo ahora, Matrix. Matrix, la película Matrix. ¿Sabéis que la están retirando de las plataformas de streaming? Es curioso que una película tan magnífica, mira que en las plataformas como Netflix, por ejemplo, permitidme que cite una, mira que hay películas,
Bueno, pues Matrix coincidiremos que es una película emblemática, que ha marcado una época. Pues se está retirando. Oye, ¿y por qué se retira Matrix? No se retira un montón de películas que no ve nadie, que no tienen ningún tipo de interés. Qué curioso, ¿no? Y es que Matrix nos describe, la película de 1998, 1999, nos describe la realidad actual. Recordamos todos, creo que casi todas la habremos visto, de que el ser humano está metido en celditas, en grandes colmenas, ¿os acordáis? Ahí está Neo, el protagonista, ahí está Neo, ahí como si fuera un fetito metido en una celda, en medio de unas enormes colmenas, y conectados con unos cables que tiene aquí enchufados en la nuca a una realidad virtual. De tal forma que se creen que están viviendo esa realidad virtual, cuando realmente son prisioneros, cuando realmente están atrapados, pero se creen que son libres en medio de esa realidad virtual. Esto es lo que está ocurriendo cada vez más y esto es lo que quieren que ocurra, que nos metamos en la inteligencia artificial y que lo virtual, lo artificial, nos vaya captando, nos vaya metiendo, hasta el punto de que nos convirtamos en un terminal, en una pieza más del complejo tecnológico. Y como además las tecnologías han avanzado, ya no se necesita que nos enchufen aquí cables, porque la tecnología es inalámbrica, e inalámbricamente conectado a una realidad ficticia donde realmente nuestras vidas son cada vez más mediocres, cada vez más huecas y vacías, cada vez más de superviviente zombie que de vivir realmente, pero a través de la inteligencia artificial se nos posibilita que tengamos nuestro avatar, nuestro bot, y nos creamos no sé qué, y nos creamos no sé cuánto, pero estamos viviendo una vida falsa. Y estamos siendo prisioneros en una celda. Esto es el transhumanismo, esto es a donde nos quieren llevar, que seamos piezas de un enorme entramado tecnológico. Y que además lo hagamos voluntariamente, es decir, que nosotros mismos voluntariamente nos metemos en ese entramado cada vez más, cada vez más. Lo de la abducción por la pantalla es solamente un adelanto, esto que tanto hablamos, tanto protagonismo de la pantalla, tanto tiempo viendo la pantalla. Esto es un adelanto, porque con la inteligencia artificial no es que vayas a ver la pantalla, es que te vas a meter dentro. Es que te vas a rodear, por decirlo de alguna manera. Todo esto tiene que ver con la apostasía. Cuando se destierra lo trascendente, perdemos esa visión de la esencia y esa visión de nosotros mismos, de los demás y de la vida, y nos vamos metiendo en una vida mediocre y vacía, donde se nos dan becerros de oro para convertirnos en vulnerables, manipulables, alienados y finalmente prisioneros a modo de zombies. Ya veremos que esto además tiene una finalidad espiritual, pero eso más adelante, porque podemos decir, oye, ¿y por qué nos quieren tener así? Ya veremos el por qué. Muchos lo sabéis ya, pero vendrá bien que lo recordemos en este encuentro. Hemos hablado de distopía y de apostasía. La tercera seña de identidad ligada a la mano humana es la iniquidad. La iniquidad es una consecuencia de las dos cosas anteriores. La iniquidad es la maldad llevada a límites inconcebibles. Y esto, amigos y amigas, lo tenemos delante. Desgraciadamente es así. A mí personalmente no me llama mucho la atención estar pendiente de los medios de comunicación, de las cosas que pasan, pero también hay que de vez en cuando acercarse a las cosas que pasan. Y pasan muchas cosas que son simplemente impensables, es decir, que no corresponden realmente a lo que podemos pensar que es un ser humano. Empezando por los que dirigen el cotarro, donde creo que es fácil que nos demos cuenta que hay claros síntomas de psicopatía. ¿No habéis dado cuenta que los que dominan el cotarro son psicópatas? No quiero citar a nadie en particular, entre otras cosas porque nos llevaríamos todo el tiempo de este encuentro con los nombres, con el listado de nombres, porque son muchos y están por todos sitios. Pero debemos ir al diccionario para saber lo que es un psicópata. El psicópata es el que desarrolla una actitud de psicopatía. Y son las personas frías, las personas que van a lo suyo,
Las personas que no tienen ninguna consideración por los demás, ni por la vida, por supuesto. Y que para ellos los valores, los principios, la ética, no digamos ya la espiritualidad tal como la entendemos los que estamos aquí, no pinta nada. Ellos están a otra cosa. Para ellos el fin justifica los medios. Da igual lo que tengan que hacer con tal de salirse, entre comillas, con las suyas. Y esa psicopatía está enormemente presente. Jordi Pillén, que es paisano de muchos de vosotros, escribía hace, creo que fue a finales de septiembre, principios de octubre, en una plataforma en la que él escribe. Muchos conocéis a Jordi Pillén por sus libros y demás. Escribió un artículo que se titulaba así: estamos gobernados por los psicópatas. Pero es que es una realidad. Y esa realidad se pone de manifiesto en personas que que no son capaces. Es que están todo el día tomando decisiones que les benefician a ellos a costa de lo que sea. Le da exactamente igual. Y como son psicópatas, tienen además una enorme capacidad como para decir una cosa y hacer lo contrario. Es decir, yo hago lo que haga falta para mí y para mis objetivos, pero soy capaz de dar el mejor discurso diciendo que os quiero mucho y que estoy aquí por el bien común y que confiar en mí. No tienen ningún problema. ¿Por qué? Porque son psicópatas. Bueno, pero no se pone un poco coloradito o coloradita, no, porque son psicópatas, ¿eh? Pero no le da algo el ser tan mentiroso, no, porque son psicópatas, ¿eh? El engaño, la mentira, el embuste, es que forma parte de su carácter, por así decir, porque son psicópatas. Y claro, en manos de psicópatas, este mundo se ha convertido en un infierno. Y nos cuesta trabajo reconocerlo, amigos y amigas. Una de las características también de lo que estamos viviendo es que nos cuesta trabajo llamar a las cosas por su nombre, porque desgraciadamente a la iniquidad nos estamos acostumbrando. Hace unos meses, y aprovecho cada vez que tengo ocasión para rendirle un modesto homenaje, desencarnó un sabio chileno del que Lola y yo tuvimos referencia en nuestro último viaje a Chile en el año 2019, poco antes de la revuelta aquella, en octubre del 19, llamado Gastón Sublet. Una persona preciosa en todos los sentidos. Nos llevó a admirar su obra, su talante, su forma de vida. Parecía un Quijote alto, desgarbado, con 90 y tantos años. Cuando nosotros lo conocimos tenía 92. Ha desencarnado con 90 y tantos, por tanto, con 90 y muchos. Y Gastón Sublet decía con meridiana claridad: pero por favor, ¿no os dais cuenta que hemos convertido esto en un infierno? En un infierno, hablando de la iniquidad, en un infierno, y que lo damos como normal. Dice, os voy a poner un ejemplo. No podemos beber el agua de nuestros ríos y de nuestros arroyos porque está contaminada y nos dañaría. Y lo consideramos normal, ya lo hemos dado como, claro, es lógico, es que el agua de los ríos no se puede beber, que el agua de los ríos no se puede beber, que el agua de los arroyos no se puede beber, por favor, que el aire de las ciudades esté contaminado, ¿eso es normal? No pasa nada, ponemos etiquetas en los coches y hacemos zonas de mayor protección. A ver, pero que estamos asumiendo que no se puede beber el agua de los ríos, estamos asumiendo que el aire se contamina, lo estamos asumiendo. ¿No os dais cuenta que esto es un infierno? Saco estos ejemplos que pone Gastón porque son muy obvios, ¿no? Son muy evidentes, como además es que ni nos damos cuenta, ¿no? Parece normal que tengamos que beber agua tratada, vete a saber con qué, que nos llega a través de los grifos o a través de vete a saber qué procedimiento. Esto es la iniquidad. Hemos llegado a vivir en un auténtico infierno, con mucha violencia, mucha maldad, que se expresa de múltiples formas, entre ellas también en la psicopatía de aquellos que dirigen este cotarro. Distopía, apostasía, iniquidad. Vamos ahora a las tres, dijimos que eran 6, las 3 señas de identidad, signo distintivo de la humanidad actual, que no tiene que ver con la mano humana, sino que vienen por el contexto de la evolución cíclica que nos dirige precisamente hacia un nuevo ciclo humano, por más que algunos, no digamos ya a los que han matado a Dios,
le cueste trabajo entenderlo. Hablamos, por tanto, de la primera de las tres que no dependen de la mano humana, la cuarta de las seis. Distopía, apostasía, iniquidad. La siguiente, aceleración del tiempo. Algo que rompe todos los esquemas habidos y por haber, pero que es visible porque se experimenta en primera persona. El tiempo se ha acelerado. Que te lo explique un científico, que te lo explique un experto en temas de calendario, de relojes, que te explique cómo es posible que haya una enorme cantidad de personas que no estamos locos y que percibimos que los días se pasan muy rápido. Oye, si es que no me da tiempo, si es que, pero ¿cómo? Es como si en lugar de 24 horas necesitáramos días de 48 horas, porque va todo muy rápido. Pero claro, no solamente los días, la semana, los meses. Aquí lo experimentamos Martín y yo todos los años, hace ya 14 años. Otra vez. Bueno, encantado de estar aquí, por favor. Pero otra vez. Y cada vez es más rápido. Oye, pero otra vez. Hoy ya he estado en Lleida con Josep Amiela ayer por la tarde, no he venido directamente de Sevilla, pero cuando vengo en el AVE para acá digo, oye, otra vez para Barcelona, otra vez. Y parece que cada vez es menos tiempo el que tardo en volver a Barcelona. Pero claro, tú coges el calendario y el año pasado creo que fue el 7 de noviembre, el año anterior fue el 10 de noviembre, es decir, siempre es un año. Pero da la sensación de que va todo muy rápido. Os confieso que hubo un momento determinado en el que yo pensé, digo, bueno, yo siento que todo va muy rápido por mi edad. Me estoy haciendo viejo. Y claro, como va acumulando años, pues puede ser que debido a la edad perdamos un poco la perspectiva del tiempo y nos parezca que todo pasa más rápido. Pero yo dejé de hacerlo porque ya llegó el momento de jubilarme de todo. En el curso pasado, hasta el curso 2014-2015, yo he estado dando clases en másters, entre ellos organizados aquí en Barcelona por Jordi Vilaseca, Borja Vilaseca. Y como ahí el público es de edad media bastante joven, le preguntaba a ellos. Y claro, cada vez que daba clases era una promoción distinta, eran 30 o 35 personas distintas. Digo, mira, esta es una oportunidad de oro. ¿Sentís que el tiempo va más rápido? ¿Sentís que hay una aceleración del tiempo? ¿Sentís que los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años siguen siendo en el calendario y en el cronómetro eso, pero que todo va muy rápido? La contestación abrumadoramente es que sí. Digo, mira, pues no es un tema de la edad, porque estas personas, que muchas de ellas tienen 30, 35, 20 y tantas, también sienten exactamente esto. Permitirme, entre vosotros y vosotras, ¿quién percibe que el tiempo se ha acelerado? Levantad la mano, por favor. Va. Bien. Abrumador. No todo el mundo lo siente, ¿eh? No todo el mundo lo percibe, ¿eh? Pero bueno, hay muchísimas personas que lo percibimos. Nos podemos preguntar, ¿y esto a qué se debe? Que masivamente tengamos una percepción de que el tiempo se ha acelerado. ¿A qué se debe? Pues doy la respuesta. Se debe a que el tiempo se ha acelerado. Es decir, que no es una invención, es que es una realidad. Pero una realidad que los expertos de ahora, preguntárselo a la inteligencia artificial, ¿se ha acelerado el tiempo? Preguntárselo. Los expertos de ahora no dan respuesta, siendo un fenómeno masivo. Pero eso sí, la sabiduría de los maestros y maestras ya nos dieron la respuesta hace tiempo. Precisamente por eso Cristo Jesús nos dice, este ciclo va a terminar. Esta generación humana va a terminar para que arranque otra, que tendrá mayor calidad, tendrá mayor vibración, una nueva humanidad en una nueva tierra. Eso llegará. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nadie sabe, ni el día, ni la hora. Por eso tenemos que estar atentos a las señales. Cristo Jesús nos indica que hay un momento determinado en donde eso del día, de la hora, deja de computarse.
En la Grecia clásica existe Cronos y Kairos. Kairos es una editorial de Barcelona, pero es un término que viene de hace 2500 años o más de la Grecia clásica. Cronos y Kairos. Cronos es de donde viene la palabra cronómetro. Cronos representa el tiempo material, ese que contamos, cronómetro, en segundos, minutos, horas, y en el calendario, días, meses, años, eso es Cronos. Pero ojo, junto con Cronos hay Kairos. Y Kairos es el tiempo espiritual. Claro, a una sociedad que ha caído en la apostasía, que se ha expulsado lo trascendente, esto del tiempo espiritual, es que no sabe lo que es siquiera. Pero nos lo explicaron con mucho detalle. Y sabéis, mucho lo sabéis, que el ejemplo que me gusta poner es el de un río. Imaginaros que mis dedos son un río. Incluso los del fondo creo que si no los veis bien os lo podéis imaginar. Tengo aquí 2 dedos que representan el curso de un río, ¿vale? Lo podéis hacer vosotros mismos. Fijaros que hay un dedo que va por delante, porque no todos los dedos miden lo mismo, ¿verdad? Hay un dedo que va por delante, que no sé cómo se llama, por cierto. El corazón. El dedo corazón va por delante, y el que está arriba, ¿cómo se llama? ¿El? Índice. Bien, pues este, que es el corazón, va por delante y el índice va por detrás. Lo podemos ver o imaginar, ¿vale? Este es el río. Este dedo que va por delante representa el tiempo material. Por tanto, no es el dedo corazón, es Cronos. Y el que va por arriba, que va por detrás, no es el dedo índice, es el tiempo espiritual, Kairos. Y el río, ¿quién va marcando la pauta? El que va por delante. Kairos va como rezagado, como agazapado. Y Cronos es el protagonista. Ahora bien, nos dicen los sabios de la Grecia clásica, imaginaros que el río tiene aquí una catarata. La catarata es el cambio de ciclo, pero un gran cambio de ciclo. La conclusión de un ciclo para que comience otro gran ciclo. Lo que Jesús dice, el final de una generación humana para que arranque una nueva humanidad. Eso es la catarata. ¿Qué le sucede a un río cuando se va acercando a una catarata? Que se acelera. Primera cosa, que se acelera. ¿Y acelerarse qué significa? Si Cronos es si el dedo de abajo es el tiempo lineal, el tiempo material material no se puede acelerar. Miramos el reloj y los minutos son minutos, no se acelera. Entonces, ¿cómo es posible que cuando nos estamos acercando al cambio de ciclo, el río se acelere? Pues muy sencillo, porque cuando nos estamos acercando a la catarata, es Kairos el que toma el mando. El dedo corazón se retrotrae y es el dedo índice el que toma el protagonismo. Cronos se retrotrae y es Kairos el que toma el protagonismo. Por eso se puede acelerar, porque el tiempo espiritual no es lineal. El tiempo espiritual no es el tiempo material, lineal, cronológico. La aceleración del tiempo que estamos viviendo, amigos y amigas, se nos ha enseñado hace ya mucho tiempo que es una característica de que el río de la vida, en el que estamos inmersos como humanidad, se está acercando a la catarata. No le pongáis fecha a la catarata, porque entonces tendríamos que tirar de Cronos, y Cronos ya no juega, Cronos se ha quedado ya en el banquillo. El que tiene ahora el protagonismo es Kairos. Fijaros que esto no solamente lo han enseñado en la Grecia clásica, está en muchas tradiciones. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda del 21 de diciembre del 2012? El lío que se armó aquí, entre nosotros, en Europa, en Estados Unidos, con el 21 de diciembre del 2012. El fin del mundo, se va a acabar el mundo. ¿Que se va a acabar el mundo? ¿Quién dice eso? Los mayas. Y es verdad que los mayas estaban, la palabra es correcta, obsesionados por el tiempo. Fue una civilización que el tiempo, los ciclos, las estrellas, lo estudiaba profundamente, con mucha profundidad. Yo estaba todavía fuera, estaba en mi época kármica,
estaba fuera de las labores de conciencia, cuando fui a dar clases, unos cursos de verano, a la ciudad de Antigua, en Guatemala. Y fueron 2 semanas, con lo cual, bueno, pues allí compartía con otros profesores y profesoras, algunos eran de allí, y bueno, pues ya cuando llevaba allí 2 o 3 días, oye Emilio, vente a cenar a casa, en fin, lo lógico, ¿no? No soy psicópata, así que empaticé además de buena gana, no con intereses ahí rebuscados, no, de buena gana. Y recuerdo una noche que en las personas que habían invitado a cenar había 2 personas que eran mayas. Y hablando con ellos, dice, mira Emilio, te vamos a llevar a que vean unas estelas. Las estelas son los calendarios mayas que están, entre comillas, en medio del campo. Entonces me estuvieron explicando cómo los mayas estudiaban mucho el tiempo, cómo sus calendarios tenían la cuenta corta, tenían la cuenta larga, se alargaban miles y miles de años sus calendarios, y al verlos, al ir a ver las estelas, claro, tú vas viendo el calendario y la estela termina y el calendario termina. Y la pregunta es, bueno, ¿y lo que viene a continuación está en otra piedra, está en otra estela? No, es que ahí termina el tiempo. ¿Cómo? Que ahí termina el tiempo. Porque nuestros maestros nos han enseñado que existe el tiempo y el no tiempo. Y llegará un momento en el que el tiempo ya no tenga lugar y tome el mando el no tiempo. Hoy os puedo decir que el tiempo maya es Cronos y el no tiempo es Kairos. Es exactamente lo mismo. Y cuando los mayas decían que sus calendarios terminan aquí, y en nuestro calendario traemos la fecha del calendario maya, y es el 21 de diciembre del 2012, no nos estaban diciendo que terminara el mundo, sino que a partir del 21 de diciembre del 2012 deja de mirar o de pensar en clave de calendario, porque hemos entrado en una nueva fase. Es una fase distinta del devenir humano. Hemos entrado en el no tiempo. Hemos entrado en Kairos. Y efectivamente, Cronos se ha agazapado, Kairos ha cogido el mando ante la proximidad de la catarata y estamos viviendo una aceleración del tiempo. La aceleración del tiempo por la que habéis levantado la mano no es que estáis locos, sino que es la manifestación, acudiendo a toda esta sabiduría, de que Kairos ha cogido el mando. Estamos ya en medio de Kairos, que es el tiempo espiritual que anuncia en el horizonte una catarata, aunque no le podamos poner fecha a la catarata. Pero claro, distopía, apostasía, iniquidad, aceleración del tiempo que anuncia un cambio de ciclo, ojo, que anuncia un cambio de ciclo, esto no depende de la mano humana, supera a la mano humana, anuncia un cambio de ciclo, pero hemos dicho que la aceleración va unido también a ¿qué? A removimiento. Conforme el río se va acercando a la catarata, no solamente se acelera, sino que se remueve, ¿verdad? Y cuanto más cerca está, más removimientos hay. Con lo que la cercanía al cambio de ciclo va unido a removimientos. Y claro, cuando por la mano humana hay distopía, apostasía, iniquidad, estos removimientos chocan contra esos 3 parámetros y el removimiento es exponencial. Es decir, si el contexto generado por la mano humana fuera otra, viviríamos removimientos, pero por así decir, naturales. Pero claro, es que ese oleaje natural choca contra lo que son unos grandes tsunamis que nosotros mismos hemos provocado y que yo he resumido en la distopía, en la apostasía y en la iniquidad. Con lo cual esto se convierte en un gigantesco tsunami. Entre lo que hemos hecho nosotros y los removimientos propios de la cercanía de la catarata, esto es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente que, siendo una amenaza, como vamos también a compartir, es a su vez una oportunidad. Pero eso lo dejamos para un poquito más adelante, aunque lo que vamos a hablar ahora ya nos empieza a acercar a este hecho. Distopía, apostasía, iniquidad, aceleración del tiempo, removimientos, nos queda una. Y para esa una que nos queda vuelvo a utilizar la terminología maya. La sala de los espejos. La sala de los espejos. Qué expresión más bella, más poética. ¿Qué significa esto de la sala de los espejos? Pues que
de la mano del protagonismo de Kairos, en la cercanía de la catarata, sucederá algo más, que ya está sucediendo. Y es que cada vez más todo está a la vista. Todo está a la vista. En lo personal y en lo colectivo y en lo personal, ojo. No solo es que esté a la vista lo de fuera, es que también te puedes y te debes ver mejor a ti mismo. Porque todas estas circunstancias que estamos compartiendo, de distopía, de apostasía, de iniquidad, de aceleración del tiempo, de removimiento, son una oportunidad para que te conozcas mejor. Porque lo mismo tú te crees que eres una persona muy pacífica y muy armónica. Bueno, vamos a ver qué pasa con tanto huracán, que lo mismo te das cuenta que no. Y no pasa nada, no se trata de que te flagele, de que te culpabilice, sino que te des cuenta que te quedan cosas por hacer, cosas por aprender, que tienes que seguir cultivándote. El cultivo del alma, tienes que seguir cultivándote. Esto no ocurre para que nos flagelemos, nos culpabilicemos, no. Para que nos demos cuenta de que aún tenemos un camino por recorrer y tomemos conciencia y nos tomemos en serio nuestra propia autotransformación, nuestro propio autoconocimiento y autotransformación, de lo que hablaremos también posteriormente. Es una oportunidad. Y por supuesto no solamente te ves mejor a ti mismo, cuando las circunstancias aprietan, te ves mejor a ti mismo. Hay cosas en nosotros que están ahí como agazapadas y que solo cuando aprietan las circunstancias salen a la vista. Insisto, y salen a la vista y es una buena noticia para darnos cuenta que están ahí y mutarlas, transformarlas alquímicamente, lo denso, convertirlo en noble. De eso se trata, como después insistiré. Y también, por supuesto, está a la vista lo de fuera, lo que ocurre fuera. Si este vídeo te ha servido tanto como a mí, dale like y compártelo. Suscríbete al canal de Noaya para seguir explorando la conciencia universal y descubrir más contenido como este. Que la magia siga viva y que lo sagrado se encuentre con lo cotidiano. Tu apoyo ayuda a que esta comunidad crezca. Hagamos lo posible. Gracias.